Ante todo, muy buenas noches, colegas de todo el Perú. Ya creo que estamos conectados. Ahí puedo ver desde Tacna a Wilson de Arequipa, también Jorge de Junín. Ahí lo vemos a Jimmy. Allá, saludos para Tarapoto, también para Néstor. Y de igual manera Arequipa, Puno, que también por ahí está Froilán, ¿no? Para Hugo, también de igual manera, Ayacucho, Huanta, para Margarita, para todos ustedes. Si mencionamos, nos vamos a pasar toda la noche, pero un saludo para todos y que tengan muy buenas noches. El día de hoy vamos a iniciar la videoconferencia con planificación de la unidad didáctica en el área de educación física, propuesta desde la cancha. El propósito del día de hoy en esta videoconferencia es utilizar los elementos pedagógicos para elaborar la planificación de la unidad didáctica de acuerdo al CENEP, exclusivo para los colegas de educación física, tanto primaria y secundaria. Cuando hablamos de una planificación a corto plazo, nos estamos refiriendo a la planificación de la unidad didáctica. ¿Qué nos permite la planificación de la unidad didáctica? Esto nos va a dar una visión detallada de cómo se desarrollarán, evaluarán y alcanzarán los propósitos de aprendizaje previstos en la planificación anual en un tiempo más corto. Asimismo, se va a organizar la secuencia de sesiones que esto nos servirá para desarrollar nuestra sesión de clase en una planificación a corto plazo. Colegas, es muy importante conocer los elementos que no pueden faltar en la planificación de la unidad didáctica. Estos elementos sí o sí tienen que estar. Bueno, podemos incorporar otros elementos, pero ya va a depender de cada institución, ¿no? Porque ya le habíamos manifestado que no hay una estructura única, ni receta, ni modelo, ¿no? Pero nosotros sí vamos a proponer más adelante el esquema de la planificación desde nuestra cancha, ¿no? A ver, primero tenemos que tener el título de la unidad. Ese título de la unidad representa una situación significativa, ¿no? Luego también tenemos que tener el propósito de aprendizaje, que son las competencias, desempeños de grado y los enfoques transversales. Y luego la situación significativa. En esta parte tiene que estar ya bien descrito, ¿no? De esto copiamos de lo que tenemos en la matriz de planificación anual, copiamos y pegamos. Para ello tiene que estar, ¿no?, los elementos principales de la situación significativa, los sujetos, el contexto, la descripción del problema o de la oportunidad, su causa y efecto, ¿no? Y asimismo también la relación del propósito de aprendizaje. Y lo más importante es el reto o desafío desde nuestra área. ¿Cuál es el desafío, el reto? Que puede estar descrito a través o formulado mediante preguntas o también mediante una descripción, ¿ya? Entonces, para eso les recomiendo también hay que hacer una revisión cómo generar una situación significativa desde el área. Luego tiene que estar reflejado los criterios, evidencias de aprendizaje y los instrumentos de evaluación.
recordemos, para generar los criterios de evaluación, tenemos que tener de referencia a los desempeños y estándares de aprendizaje, ¿ya? La construcción de las evidencias de aprendizaje. Las evidencias de aprendizaje es como los productos, ¿no? Hay que tener, en función a los propósitos de aprendizaje, tenemos que construir las evidencias de aprendizaje de la unidad, ¿ya? Asimismo, también al costado podemos considerar los instrumentos de evaluación. Como yo voy a saber que, ¿no? Y comprobar comprobar los aprendizajes que se están logrando. Entonces, en ese contexto tengo que utilizar el instrumento de valoración. Podemos utilizar rúbrica, lista de cotejo, podemos utilizar, ¿no?, ficha de observación, de acuerdo al propósito de aprendizaje. No todo es rúbrica, ¿no? Pueden utilizar otros instrumentos también. El otro aspecto importante es secuencia de sesiones, ¿no? Entonces, en la secuencia de sesiones, ahí se va a describir, ¿no?, las actividades que vamos a realizar en la primera sesión, en la segunda sesión y así sucesivamente. El otro aspecto muy importante también es los materiales y recursos. En este aspecto también los materiales que vamos a utilizar exclusivamente en la unidad y los recursos. Más adelante vamos a proponer un esquema, un modelo como sugerencia para que puedan de repente trabajar, adaptarlo, mejorarlo. De eso se trata, intercambiar nuestras experiencias desde la cancha. Para poder aclarar, ¿no?, algunas dudas, especialmente desde Cusco, gracias Cusco, que bueno, en estos momentos nos han llamado la señorita Mari, creo, de Cusco. Mira, en verdad, la situación significativa tienen que hacerlo todos los docentes, ¿no? Todos, en una reunión durante la primera semana, en este caso de marzo, se van a realizar las situaciones significativas. La situación significativa puede ser general, ¿no? General. Por ejemplo, a nivel de la institución, han programado la unidad didáctica una situación significativa donde dice: investigamos y difundimos costumbres y tradiciones de mi pueblo. Desde ese punto, el área de arte puede trabajar las costumbres folclóricas, ¿no?, las costumbres, en este caso, tal vez de platos típicos, etcétera, ¿no? Y el área de comunicación igualito, el área de CTA tal vez también puede trabajar, ¿no?, los alimentos nutritivos, ¿no?, las costumbres. Desde el área de educación física, que esto es nuestra área, podemos ahí contextualizar. Por ejemplo, hemos considerado: investigamos y difundimos los juegos y danzas tradicionales de mi pueblo. Si nosotros nos damos cuenta y hacemos una comparación, no nos estamos saliendo, en este caso, de la situación significativa de la unidad a nivel de la institución. Más aún, estamos fortaleciendo y tiene bastante relación. Otro aspecto muy importante, colegas, es la selección del propósito de aprendizaje, ¿no? Sabemos muy bien los propósitos de aprendizaje, las competencias y las capacidades que vamos a poner. En este caso estamos visualizando dos competencias, ¿no? Dependiendo del propósito de aprendizaje o de las necesidades identificadas, tenemos que considerar 2 o 3 competencias, ¿no? En este caso se está considerando 2 competencias, como ejemplo, los desempeños. Los desempeños, teniendo en cuenta las competencias, capacidades de la planificación anual, se van a seleccionar
los desempeños para la unidad. En esta parte, los desempeños, colegas, podemos precisarlo o en su defecto también puede estar tal como está, ¿no? Porque estos desempeños vamos a trabajar en 2 clases o 1 clase o 3 clases, ¿no? Dependiendo cómo nosotros nos estamos programando. Si es una sola clase, bueno, podemos precisarlo, ¿no? Para que aterrice más al contexto. Ahora, la precisión de desempeños, también hay un vídeo que ya hemos tocado en el anterior, ¿no? Nuevamente pueden volver a visualizar, colegas, para que podamos precisar el desempeño. Otra cosa muy importante también es el enfoque transversal en la unidad. Aquí vamos a considerar el enfoque que vamos a trabajar solo en la unidad, ¿ya? Si hemos programado 2 enfoques, un enfoque, vamos a considerar, y muy importante, en la planificación anual está solamente mencionado el enfoque. Acá en la unidad tenemos que describir la actitud o acciones a observar. Por ejemplo, en este enfoque dice: los niños y niñas y docentes identifican las dificultades de los participantes y apoyan para mejorar, ¿no? Otro, en la atención a la diversidad, niños y niñas muestran respeto a las diferentes capacidades motrices de sus compañeros. Otra cosa muy importante es conocer referente a los desempeños. Vamos a identificar 3 elementos muy importantes en un desempeño. En este caso, la habilidad, ¿no?, que participa; los conocimientos, que son actividades físicas, juegos predeportivos populares, en este caso que son los medios de la educación física, ¿no? El otro es el aprendizaje. En este caso, el aprendizaje tomando decisiones con un sentido solidario y de manera cooperativa, ¿no? Entonces, muy importante lo que nosotros tenemos que trabajar en una planificación a la inversa es los aprendizajes. Recuerden, colegas, los deportes, tanto el vóley, el fútbol, el handball, ¿no?, otras actividades, esos son solamente medios para desarrollar, en este caso, el sentido de la organización, el sentido de la convivencia, ¿no?, todo lo que es el aprendizaje en el área de educación física en una planificación a la inversa. Otra cosita muy importante también para elaborar la evidencia, ¿no?, tenemos que tener en cuenta los aprendizajes de los desempeños. En función a ello, vamos a elaborar las evidencias, ¿ya? En este caso dice, por ejemplo, la evidencia: toma decisiones y crea movimientos corporales para desarrollar en actividades lúdicas y danzas tradicionales de su localidad con respeto y solidaridad a sus compañeros. Recuerden, tienen que tener en cuenta los aprendizajes de los desempeños para la construcción de una evidencia, los contenidos y actividades de las evidencias, ¿ya? ¿Qué es la evidencia? Ya sabemos, son las producciones o los trabajos tangibles o intangibles a través de los cuales se pueden observar, ¿no?, o interpretar lo que son capaces de hacer respecto a las competencias. Colegas, para generar las situaciones de aprendizaje, ¿no?, muy importante realizar la caracterización de la situación significativa y situaciones de aprendizaje. Cuando nosotros ya tenemos en la matriz de la planificación anual, ¿no?, la situación significativa, el título de la unidad,
Entonces, esto, colegas, nos va a permitir, por ejemplo, en la primera clase, qué voy a realizar, en la segunda clase, en la tercera clase, en la cuarta clase. Para formular todo esto, les invito a que observen el video anterior, que ahí está incluso, ¿no?, de la siguiente semana que hemos podido compartir. Ahí les va a explicar paso a paso a detalle. Ya, no se olviden, colegas. Agradecemos a Capacitaciones Educación Física Perú. Siempre viene capacitando en bien de la especialidad de Educación Física en temas de planificación curricular. Acá tenemos una propuesta de Capacitaciones de Educación Física, una propuesta de planificación de la unidad didáctica para Educación Física. Primero consideramos ahí planificación de la unidad didáctica. Luego hay un costadito a qué trimestre pertenece o bimestre y qué grado, ¿no?, para ubicarnos. Luego el título de la unidad, se considera el título de la unidad. Los datos generales, ¿no?, como la institución educativa, el área, sección, duración de esta unidad, inicio, término y el docente responsable. Luego el propósito de aprendizaje, ¿no?, propósito y evidencias de aprendizaje. Colocamos las competencias, las capacidades, los desempeños. Al otro costado, que nos darán de evidencias de aprendizaje, ahí consideramos las evidencias de aprendizaje. Y al otro costado, ponemos los instrumentos de evaluación. Puede ser lista de cotejo, rúbrica. Puede ser también una misma evidencia. Se puede utilizar, por ejemplo, para una competencia, dos competencias, o para todas las competencias incluso, ¿no? Al mismo tiempo también los instrumentos de evaluación pueden ser en forma individual por cada competencia. Allá los enfoques transversales, ahí ponemos el enfoque, por ejemplo, en este caso, en esta unidad, es los enfoques de derecho, con la actitud que corresponde. Ahí podemos observar ya la secuencia de sesiones, ¿no?, como la descripción de la actividad y también los materiales básicos y recursos a utilizar exclusivamente en la unidad, qué materiales vamos a utilizar, ¿no? Y bueno, la bibliografía, ¿no?, tanto para el docente, para el estudiante, ¿no? Finalmente, ya pues se pasa a firmar tanto la dirección, el docente. Al final, cuando uno concluye con el desarrollo de la unidad didáctica, el docente tiene que realizar la reflexión sobre los aprendizajes de la unidad, respondiendo estas 4 preguntas. ¿Qué avances tuvieron los estudiantes? ¿No? Ahí vamos a considerar, ¿no?, si hay un progreso, se está alcanzándose, ¿no?, en este caso al estándar de aprendizaje, hay progresión, o qué dificultades tuvimos en los estudiantes, ¿no?, si se ha presentado alguna dificultad en el proceso del desarrollo, qué aprendizajes debo de reforzar en la siguiente unidad. Tal vez los aprendizajes planteados no se han logrado, aún todavía se presenta por reforzar. Podemos continuar con algunos desempeños, ¿no?, de los aprendizajes para desarrollar. ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron, ¿no?, y cuáles no? Los que no han funcionado, ¿para qué vamos a considerar la siguiente unidad? Nos tenemos que realizar el reajuste correspondiente.
Muchísimas gracias, colegas, por la atención prestada y un saludo para todos ustedes y un fuerte abrazo. Nos vemos en la siguiente videoconferencia, que vamos a tratar la planificación de la sesión de aprendizaje en educación física. Un abrazo fuerte y Dios les bendiga.